Buenas noches, Alejandra, y cuéntanos cómo ha sido esta cosa de que todavía no es el cambiazo, pero podría ser el cambiazo. Buenas noches, Paola. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés también en lo que sucede en Guatemala, que no suele suceder este interés. Yo te diría que hay que hacer hay que hacer un retroceso muy grande porque nosotros desde hace meses, desde que se hace la convocatoria a elecciones en enero, ya el Tribunal Supremo, ya fuerzas, digamos, oscuras, por llamarles de alguna manera, empezaron a cargar los dados, a marcar como la pista del juego, digamos. Llegamos a una fecha de elecciones el 25 de junio con una cantidad de anomalías muy grande que había sido señalada por ciudadanía, por periodistas, especialmente por organismos internacionales, más sutilmente, pero en la que, por ejemplo, fueron descartados candidatos presidenciales, candidatas presidenciales, por asuntos así de puro procedimiento, formales, antojadizos. Entonces, el señalamiento y lo que nosotras desde Ocote, el medio que dirijo, afirmábamos es estas elecciones, digamos, están siendo ya truqueadas de alguna manera. La gran sorpresa fue que el día de las elecciones, y era algo que analistas políticos sí que afirmaban que iba a suceder porque hay un sistema electoral como muy bien afinado, muy bien aceitado, en el que la ciudadanía se hace cargo con fiscales, la ciudadanía como voluntaria está en las mesas electorales, entonces fue bastante pacífica, mucho más pacífica que otros años, y con el conteo de votos, digamos, como muy regular. Cuando el gran tema fue cuando la sorpresa, lo que nadie esperaba, me atrevo a decir, y porque del mismo partido lo han dicho, del mismo partido Semilla lo han dicho, no lo esperaban, es que tuvo o sea, que rebasó por la derecha a todos los candidatos que ya se creía, al candidato del oficialismo del actual gobierno. Y entonces hay esta sorpresa y que básicamente la sorpresa es, por ponerla en sencillo, es un partido que no se ha acoplado a lo que hablábamos antes de ir al aire del pacto de corruptos, que no se ha acoplado digamos, a este gran monstruo, a este gran mecanismo de la corrupción y que se opone a ella. Entonces, ahora lo que sucede es una batalla frontal porque no se lo esperaban, no se esperaban porque pensaron que ya, digamos, habían eliminado a los posibles contrincantes antes de las elecciones. Ese movimiento Semilla y Bernardo Arévalo, pues de acuerdo a la misma ciudadanía, llega a segundo, con un margen, digamos, con una cantidad de votos relativamente pequeña, porque hay que decir también que el voto nulo arrasó. Y ese es justamente el escenario en la cual en nuestro país hemos visto que ya la Corte Constitucional está buscando que esto pueda ser invalidado. Algo así se ha visto en el Perú cuando el partido opositor al señor Pedro Castillo incluso se atrevió a viajar hasta la OEA para decir que las cosas no estaban bien. La percepción de la ciudadanía, ¿cuál ha sido la reacción, más allá de las reacciones políticas, que percibe la población allá? A mí me parece que es un momento bien, a pesar de lo oscuro, digamos, nosotros, pues hay un sector de la población, periodistas independientes, analistas y así, que no, digamos, no tenemos reparos en llamar a esto un autoritarismo. O sea, es un sistema autoritario lo que vive Guatemala desde hace muchos meses, desde hace un año, desde hace 2 años en que se fue reconstruyendo, pero es lo que se ha dado en llamar un autoritarismo competitivo. O sea, no hay una cara dictatorial como hay en Nicaragua, la de Daniel Ortega, por ejemplo, que es como tan evidente. No hay un espíritu dictatorial como lo que puede suceder con Bukele, que es tan, digamos, tan espectacular. En Guatemala es una serie de sectores aliados para la corrupción, el narcotráfico, crimen organizado, algunos grupos del sector empresarial, y por supuesto políticos que se benefician con esto. Entonces, digamos que es esta gran estructura y luego la ciudadanía. Entonces, vuelvo a la pregunta que es este espacio, ese, digamos, un escenario muy, muy oscuro. No es para nada, digamos, no era una fiesta electoral como siempre se da en llamar a las elecciones. Yo lo veía como una mascarada para decir, o sea,
nada más faltaba decir, son unas elecciones limpias para decir esto es una democracia, ¿no? Pero en realidad no lo es, la regresión democrática en Guatemala es brutal. Pero la ciudadanía ha dado esa sorpresa que a mí me parece, digamos que dentro del oscuro, la mayor cantidad de luz están publicando en redes sociales porque dicen hubo fraude y hubo un tema de digitación de fraude electoral, cuando por ejemplo el partido de Movimiento Semilla, que ha sido una campaña muy modesta, no tenía ni para fiscales en cada mesa, que suele haber como cada partido pone fiscales para que verifiquen que se haga un buen conteo de sus votos. Ellos no tenían y de cualquier manera ganan. Entonces la ciudadanía está compartiendo en redes sociales porque el miedo es que ahora en este reconteo, en este cotejo, se pierdan papeletas o que haya digamos que haya algún subregistro, lo que sea. La ciudadanía está, pero cundidas las redes sociales de Guatemala con las boletas, digamos, con las actas de las mesas en que votaron, como para que quede ese registro digital. A mí me parece que va a ser así como para una de esos hitos de la historia, uno de esos movimientos en la que la ciudadanía dice no hubo fraude, aquí están los votos. Digamos que la gran duda es que entre la cantidad de votos y las actas hubo algún tipo de anomalía y la digitación. Entonces, eso, la ciudadanía con un gran impulso. Es difícil, digamos, como generalizar, porque sabemos con lo mismo que pasa en Perú, es una población muy diversa, hay unas diferencias bastante grandes, digamos, entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Entonces, digamos, hacer una afirmación contundente sobre la respuesta ciudadana del país es difícil, pero diría que hay una buena porción de la ciudadanía que está muy cansada de este pacto de corruptos. ¿Qué tenía Bernardo Arévalo del movimiento Semilla, que es antropólogo, que es, digamos, un intelectual, y que ha sido una sorpresa en una elección, que eso es lo extraño, ¿no? Porque siempre es como alguien que tiene calle, que es popular, ¿no? Que tiene en la piel. Pero ¿qué tenía este candidato que ha hecho convertirse en la sorpresa en un país en el cual, como dices tú, las elecciones eran una mascarada? ¿Cómo es Bernardo Arévalo? ¿Cómo lo debemos conocer? Porque hacia afuera no se conoce mucho, ¿no? Sí, a mí también me parece un fenómeno bien interesante en cuanto a la comunicación. Bernardo Arévalo es un tipo una persona como muy preparada, muy formada, un intelectual que ha trabajado mucho en temas de resolución de conflictos, de paz, con un doctorado, etcétera. Entonces, digamos que una persona muy formada. La crítica que le hacían analistas políticos y esto era que era una persona que no tenía un gran carisma, digamos, para dirigirse a la población. Esto cuando se requiere, especialmente aquí en Guatemala, en estas culturas que pueden ser como muy, con altos grados de machismo, digamos, quieren a un hombre como muy macho, muy fuerte, muy tal. Y Bernardo Arévalo es una persona como muy serena, que se dirige a las personas con mucha educación, con mucha calma. Uno de los elementos, digamos, hay varios que a mí me parecen relevantes. Uno, y que digamos que lo sacaron de último en la campaña, que él es hijo de uno de los presidentes que me parece que pocas personas se atreven a dudar que ha sido de los presidentes más paradigmáticos, más ejemplares de Guatemala, que digamos que en estos países no hace falta mucho para eso, pero es Arévalo, que puso el seguro social, que promovió el voto de la mujer, que promovió un modelo de escuelas en todo el país. Digamos que una persona como muy progresista para su tiempo, en el periodo de la revolución de Guatemala. Entonces, Juan José Arévalo es como una figura que todavía dicen, hay personas mayores que todavía van por la calle, digamos, y que dicen, ¡viva Arévalo! Entonces es como una figura muy mitológica. A mí, digamos que no me gusta como tanto pensar en las figuras políticas como que están bajo la sombra de lo que pudo haber hecho el padre, pero en este caso sí, digamos que creo que hubo como una sombra luminosa para Bernardo Arévalo sobre lo que representa su padre, pero luego también que vienen de un periodo, digamos que ya estuvieron en Congreso, eran 7 congresistas de Semilla, una minoría, pero que estuvieron fiscalizando todo el tiempo, algunos de los diputados y diputadas muy jóvenes, pero que estaban fiscalizando, que digamos que intentaron frenar esta ola del
del pacto de corrupto, de préstamos brutales durante el tiempo de la pandemia. Entonces, que sí, digamos, tienen como las cartas de la integridad, diría yo. Y luego que también vienen de esto que sucedió en Guatemala, que fue como algunos le llamaron, algunos optimistas, yo no me sumé a esto, pero le llamaron la primavera guatemalteca, que la población salió a las plazas y a oponerse a la corrupción. Nuevamente es una pelea de la corrupción contra la honestidad y la impunidad contra la justicia, ¿no? Entonces también el movimiento Semilla viene de estos movimientos sociales que, digamos, que germinaron dentro de estos movimientos de la plaza. Entonces hay como estos, como que se fueron uniendo puntos para que de pronto sucediera este fenómeno. Y luego lo que sucede en redes sociales, que orgánicamente, porque puedes ver que orgánicamente los influencers de lo que se te ocurra, de los que hacen tutoriales de maquillaje, de artistas, de no sé qué, promoviendo el voto. Y se notaba que era algo como muy genuino dentro del TikTok, porque además ellos han revelado que su presupuesto para la campaña era muy modesto. Ellos vendían ceviches para poder pagar su campaña y pintaban a mano sus carteles, ¿no? Entonces, de cualquier manera, me parece, no pretendo idealizar al partido, pero sí me parece que hay luces que demuestran que, digamos, que hay otras formas de hacer política, que en Guatemala es una cosa que no se había visto antes. Cuéntame lo que también no se conoce, pero lo de Jean Mattei, lo del presidente Jean Mattei poniendo en la cárcel a un periodista como el director del diario José Zamora, que lo ha obligado a cerrar el periódico. Digamos, sí siento que el autoritarismo competitivo de Guatemala tiene cara, porque no creo que meterle cargos falsos a un periodista por lado de activos, cosa que acá en Perú están ahí empezando a hacer, creo que sí ya pone cara, rostro y apellido a algo que ya no es democracia, pues ya no es un híbrido entre un autoritarismo y una democracia. Cuéntanos cómo se llegó a tanto con el caso del colega José Zamora, que tiene 6 años de pena privativa de su libertad. Sí, es un asunto, sí, y tienes razón, digamos, que Jean Mattei es como la cara visible, pero detrás hay como toda una estructura que le apuntala, que le defiende, que se aprovecha, digamos, de esto, porque luego está el organismo judicial, la Fiscalía General, digamos, que están todas, como que todos los espectros, todos los poderes cooptados, ¿no? Entonces es bien complicado. Y lo de José Zamora, digamos que desde hacía mucho tiempo, desde el inicio, o sea, con el inicio de Jean Mattei en el gobierno empieza una decadencia de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, o sea, porque también ha sucedido que personas que en algún momento salieron a las calles a hacer alguna protesta fueron detenidos y todavía están llevando unos procesos judiciales brutales por una pinta en una pared, por ejemplo. Entonces empezó esa ola represiva y luego persecuciones a periodistas que les eran incómodos. Entonces, de manera que el caso de Zamora no es el único, es de pronto el más visible y el más simbólico, pero hay periodistas, más o menos el cálculo es que hay unos 20 periodistas en el exilio, porque han tenido que salir para evitar, digamos, esta persecución. Dentro de ellos también, digamos, del caso de Zamora, hay perseguidos y están, digamos, siendo parte de una investigación desde la Fiscalía, una investigación penal, varios periodistas del periódico también, entonces se convierte en eso. Y lo de Zamora es que empezaron, digamos, a buscarle todos estos y hay que decir, o sea, es una persecución política. Lo de Zamora ha sido una persecución política, un caso, digamos, con estas acusaciones, pedían incluso 40 años de prisión, o sea, unos excesos en el proceso, unos excesos en el trato que él está recibiendo en prisión, está 23 horas aislado en el espacio que tiene, sumado a todo el descrédito y a toda la violencia simbólica de redes sociales, porque no se digamos que en paralelo a toda esta guerra judicial, por supuesto, está la guerra digital, en el que procura desacreditar totalmente a José Rubén Zamora, a El Periódico o a cualquier periodista y cualquier medio que trate sobre el tema.
porque también nos pasa, digamos, a los periodistas que estamos haciendo el seguimiento a procesos judiciales relacionados con el caso de Zamora o con otros casos de ese tipo, en que la estrategia es que te suman a ese caso como acusándote de obstrucción de la justicia. Y entonces es como que van con red y es posible, básicamente para resumirlo, porque no hay un distanciamiento en los poderes del Estado y entonces está el Ejecutivo alineado con el Poder Judicial, con la Fiscalía General, que es la que hace la persecución investigativa, y el Congreso. Entonces estamos de manos atadas. Ahora, esta situación que tú comentas, Alejandra, ha tenido que tener un antecedente. Aquí en el Perú, en la actualidad, el partido de gobierno pretende copar los organismos internacionales. En este caso, ¿qué es lo que se ha visorado allá en Guatemala los años anteriores? ¿O todo ha sido de pronto un porrazo y la sorpresa se vino ahora en este proceso electoral? No, hay todos estos rasgos, digamos que se va, digamos que todo los poderes corruptos, digamos, de la corrupción se han como ido alineando. O sea, porque son décadas de corrupción, de impunidad. Le sumamos al tema, por ejemplo, de esta búsqueda de impunidad en los casos de justicia transicional, en el que se acusa y que se busca juzgar a militares por casos de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Entonces, digamos que son una serie de piezas que desde hace tiempo lo que buscan es tener el control de la justicia, tener el control de la narrativa, y entonces estos son décadas, digamos. La firma de la paz en Guatemala fue en el 96 y la era democrática es en los 80, ¿no? Entonces desde ahí empieza como una intento como de reconstrucción, pero ha sido como una muy frágil y muy endeble, y entonces pareciera que eso que va creciendo y que se va consolidando, pero que hay esas fuerzas que buscan beneficiarse del sistema y beneficiarse, digamos, a final de cuentas, por plata. A final de cuentas es la persecución de plata, la persecución de poder que les pueda beneficiar y tener en el país, porque ya es en el país, un territorio en el que puedan hacer básicamente lo que quieren. Alejandra nos dio el resumen de lo que está pasando en Guatemala, un pacto de la corrupción, alianzas en las cuales el presidente Jan Matei también tiene un papel notable, y lo que esperamos es que en los próximos días la comunidad internacional pueda hacer algo para evitar que se dé este volteretazo en las elecciones. Gracias por la entrevista, seguiremos conectadas para saber lo que sigue, y toda nuestra solidaridad desde acá junto a Nelia Maquera desde Nativa Fondo. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.